Mis amados hermanos, pues aquí dice la Escritura, hablando de la verdadera restauración, pues no comprendíamos en realidad las palabras de la Escritura. Raras veces entendemos la Biblia en toda su profundidad. Pero como dice Job, pasarás frente a mí y no te veré, pasarás y no te comprenderé, porque Él es muy grande, muy misterioso, y nosotros somos finitos, somos carne, y por lo tanto tenemos fuertes barreras para entender al Señor. Amén. Y lo aceptamos. Pero cada día que pasa, maduramos más. Eso es cierto. Lo que al principio no comprendemos, como Él le dijo a los apóstoles, lo comprenderás después. Como que toma su tiempo, especialmente en estos cuerpos, el ir madurando tanto en la comprensión de la palabra como en todo su significado. Aleluya. Pero hermanos, cuando venimos a este mensaje, porque para mí es el mismo mensaje en Jesucristo, el mensaje de la dispensación eterna, el mensaje de la restauración. Como dijo el Señor, yo hoy me gozo mucho porque entiendo que los mismos sucesos, los acontecimientos de la raza humana reflejan los acontecimientos en lo espiritual. Amén. Así es. Por eso me gozo mucho de que Dios nos colocó aquí en América, el gran continente que quedó de último, Amén. el continente que Dios reservó para los días finales de la gracia. Y Él tenía un propósito en eso, porque ahorita Él nos ha corrido el telón de la gran restauración y de el gran conocimiento de la gloria del Señor, como dice Habacuc, porque viene un milenio, hermanos, y en ese milenio dice la Escritura, dice Habacuc, que la tierra será llena de la gloria, del conocimiento de Dios, de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Esa es la edad que nos viene, hermanos, que estamos introduciendo, la gran edad milenial, donde el conocimiento del Dios Todopoderoso será abundante y dominante sobre la tierra. Amén. Por eso es que suceden las cosas que suceden. Por eso el mundo está en apretura y en angustia, porque está dando luz, está dando paso a ese gran milenio, aleluya, de la restauración del Edén, aleluya, en la tierra. Qué glorioso, mis amados hermanos, porque la raza humana no se está dando cuenta. Son pocos
los que tienen ese conocimiento. Pero nosotros tenemos el privilegio de saludar Aleluya. a ese gran acontecimiento. Bendito Dios. Aleluya. Hemos tenido la gracia de entender lo que está ocurriendo por gracia del Señor. Si no, estaríamos igual que todos, ignorantes de lo que está haciendo el Dios Todopoderoso en este tiempo. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuando venimos a este mensaje, pues hombre, oíamos que era el mensaje de restauración. Pero en las cuestiones espirituales, pues uno al principio es muy corto para entender. ¿Restauración de qué? ¿Restauración por quién? ¿Cómo? Y hermanos, pues con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que en realidad la Escritura dice Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero en realidad esta es una escritura compleja. No es tan simple como parece. Aparte de que se refiere a varias manifestaciones de el ministerio de Elías, por lo menos a Elías antes de Jesucristo en su primera venida, pues también se refiere a Elías en la segunda venida. Amén. Y no solo se refiere al ministerio del profeta Elías, sino que también se refiere a, sobre todo, y en estos versos pues hay que aprender a leerlos, a conocerlos, a entenderlos. Pues uno aquí leyendo este verso, uno pensaría que el personaje central es Elías, el hombre. Amén. Pero cuidado con el error de uno caer en centrar todo en Elías, el hombre. Porque también el contexto de las escrituras de la segunda venida del Señor pues son más amplias. Aquí, versos atrás, él dice: de cierto os digo, en el verso 28 del capítulo 16, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aleluya. Entonces aquí se refiere también a un contexto de la segunda venida. Y dice que 6 días después, o sea, en el 7º, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, escogidos entre los escogidos, porque todos los 12 apóstoles eran escogidos, pero él tomó 3 de los 12, escogidos entre los escogidos. Eso nos muestra que el grupo del fin es escogido entre los escogidos. Señor. Como lo escribe Juan, como lo tipifica Juan, que fue alguien
que el Señor llevó en el Espíritu al día del Señor y que el Señor le dijo que viviría más que todos los otros apóstoles. Eso es un tipo de nosotros que tenemos la promesa de no morir. Sí, está reflejado en las Escrituras, está escrito, aunque nosotros a veces sintamos que ya no podemos, que nos vamos a morir pronto. Pero hermanos preciosos, lo que dice las Escrituras, escrito está, y es Dios Todopoderoso el que lo dijo, el que lo escribió. Aleluya. Y nosotros lo creemos. Quizá nos pasa como Abraham, que aparentemente había caído en la fe, se le había olvidado la promesa y estaba defendiendo al hijo equivocado. Pero el Señor le recordó: no, tú vas a tener un hijo con Sara, porque Dios estaba mostrando algo muy tremendo allí. Y entonces, aunque Sara se rió, aunque Abraham se rió, pero Dios estaba en su promesa. Entonces nosotros vemos a Juan, el que quedó, que el Señor le dijo: tú quedarás hasta que yo venga. Aleluya. El Señor Dios, Jesucristo, le dijo: tú quedarás hasta que yo venga. Y hermanos, ninguno entendió a lo que se refería el Señor. Los apóstoles creyeron, ahí se dio el dicho entre ellos mismos, de que Juan no moriría. Ellos interpretaron así materialmente lo que era espiritual. Porque Juan murió allá por el año 100, pero escribió el Apocalipsis, y el Apocalipsis estaba destinado a ser el libro de la venida del Señor, el libro que se abriría en la segunda venida de Jesucristo, con la gran venida del gran Elías, el gran Elías, que es el mismo Señor Jesucristo, porque Elías quiere decir el Dios de Yeshua, quiere decir el que guía a Yeshua, el que guía a Jesús. Amén. Y él no hace nada si ese gran Elías no se lo revela. Aleluya. Y entonces, mis preciosos hermanos, no debemos de perder la visión del panorama completo. No debemos de creer la parte y perder el escenario completo. Porque, mis amados hermanos, si nos concentramos en que Elías ha de venir primero, en que Elías viene antes, nos enfocamos en Elías, el hombre, podemos perder la visión del gran Elías. ¿De quién es Elías en realidad? Que es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Aleluya. Ese es el verdadero Elías. Elías, el hombre, tomó el nombre de ese gran Elías. Por eso el Señor ahí en la cruz, Él cuando se sintió solo, porque aunque nos parezca difícil, pero el Padre Dios
tantísimas veces durante tanto tiempo ha estado solo. Amén, Señor. Amén. Porque nosotros no entendemos su plan. Amén. Porque nosotros le dimos la espalda y lo hemos dejado solo. Sí, Señor. Sí, Amén. el Señor Dios Todopoderoso ha estado muchísimo tiempo solo. Amén. Ha sufrido su creación en soledad. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque no le hemos comprendido. Y aún hoy, pues parecemos niños chiquitos, solo pidiendo, no maduramos. Amén, Señor. No maduramos de que somos hombres que han adquirido la edad adulta y que están listos para acompañar al Padre. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Que están listos para decirle: Padre, yo camino el camino que tú has escogido para mí como hombre. Dejaré de ser un niño lloriqueando, un niño inmaduro que solo vive quejándose. Amén, Amén, Señor. Señor. Ahí es donde Dios se goza con nosotros. Aleluya. Pero nótenlo, nos cuesta madurar. Siempre estamos queriendo que Dios lleve toda la carga, Amén, Señor. cuando nos corresponde a nosotros llevar también nuestra carga Sí, Señor. y dejar de lloriquear como mujeres, como niños, Amén, Señor. Amén. de estar hablando en contra del Señor por falta de madurez, por falta de carácter, por falta de entender al Señor, por falta de asumir la parte que nos toca. Amén, Sí, Señor. Señor. Amén. Amén. Por eso decimos: gracias, Señor, por las hierbas amargas. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque nos toca sufrir, porque no nos prometiste un jardín de rosas, no nos prometiste un camino suave, Amén, Señor. nos prometiste hierbas amargas, nos prometiste una cruz, pero un día reinaremos contigo. Por eso ahora te decimos: Señor Dios, entendemos la parte que nos toca. Ayúdanos a abrazar nuestra cruz cada día. Bendito Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esa es la restauración. Es comprender que es la segunda venida de Cristo, como Él dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá. Verso 27, capítulo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. O sea, en la gloria del Padre es el mismo, pero la gloria del Padre es también el Espíritu Santo. Y el Señor siempre se hacía a un lado y le daba gloria al Padre y gloria al Espíritu. Y Él se ponía de último, porque Jesucristo tuvo un carácter perfecto. Es el hombre más valiente que ha habido sobre la tierra. Aleluya. Pero aún Él en la cruz se sintió demasiado solo, demasiado atacado, demasiado abrumado, demasiado herido. Y Él le dice: Señor, Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Elías quiere decir el Dios de Dios, el Dios de Yeshua, el Dios de Jesús, en el orden y la relación de la deidad. Y mis amados hermanos, Él llamó a Elías para que lo auxiliara, pero el Padre quería reflejarse en él, quería verlo sufrir, así como Él ha sufrido con todos nosotros. Y le decimos: perdónanos, Señor,
por nuestra inmadurez, perdónanos por nuestra rebeldía, perdónanos por nuestra falta de entendimiento. Somos hijos tuyos y somos varones, hombres y mujeres que han alcanzado la madurez y nos ponemos con pleno entendimiento de tu lado y sufrimos contigo, aleluya. Muchas gracias, Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el gran problema que ha habido es que tomamos a Elías, a la gran restauración, lo tomamos en un sentido muy restringido. Lo restringimos a Elías, el hombre, y no nos fijamos que antes del hombre está el gran plan de Dios. Sí, Señor. Y ese gran plan, pues por supuesto, cuando leemos este verso, nos damos cuenta que no podía ser solamente el ministerio de un hombre. No, Amén. es algo de Dios mismo, tan amplio como Dios. Porque dice, los apóstoles le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahí vemos un conocimiento de ellos muy limitado. No sabían exactamente a qué se referían esas citas de las Escrituras. Amén. Y entonces el Señor le responde, Elías viene primero. Ahí se refirió al hombre. Pero cuando dice, restaurará todas las cosas, ya no es el hombre. Restaurará todas las cosas, es el Espíritu Santo, es Elías, el gran Elías, aleluya, es el Señor Jesucristo, y restaurará todas las cosas. Si nosotros lo entendemos en un sentido restringido, hermanos, no vemos más allá de Elías, el hombre. Pero cuando dice, restaurará todas las cosas, eso solo puede ser Dios. Amén. Porque el verdadero restaurador es Dios, no es ningún hombre. Amén. Amén. Aleluya. Entonces podemos entender mejor este texto, mis hermanos. Amén. Amén. Restaurará todas las cosas. Entonces nos acordamos de que viene con sus ángeles, de que en realidad son esos dos ángeles que aparecen aquí hablando con él en el verso 3 del capítulo 16, Moisés y Elías, pero en el centro el Señor Jesucristo. Entonces el que hace todo es el Señor Jesucristo. Amén. Qué precioso mirar a esta escritura como debemos hacerlo, con el entendimiento de toda la escena tal y como realmente es. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que restaurará todas las cosas. Entonces de este contexto del capítulo 16, capítulo 17, nos damos cuenta que el gran restaurador es el Señor. No podía ser nadie más. Y nos damos cuenta que es la segunda venida del Señor. Amén. Cuando os digo, dice aquí que Elías ya vino, pues es el hombre, el otro, Juan el Bautista, que vino ungido en el espíritu y virtud de Elías, el hombre. Pero mis amados hermanos, muestra la miseria del ser humano de no poder ver esos grandes ministerios. Imagínense ustedes, Israel, el pueblo como nación que ha sido el más religioso del mundo. ¿Por qué?
porque Israel fue una teocracia. Todas las naciones pues han sido dirigidas por hombres electos por los hombres, escogidos por los hombres. Pero Israel es la única nación que fue Dios quien la sacó enterita y la puso en su tierra. Y por eso ellos han sido los más religiosos. Aunque los gentiles, bajo la gracia, han sido los más religiosos, equivocados y como usted quiera, pero los más religiosos. Entonces, ellos conocían que Elías venía, pero como era religión carnal, llegó Elías y no lo entendieron. Antes le volaron la cabeza a Juan el Bautista. Hicieron, por eso dice el Señor, hicieron con él todo lo que quisieron. Así también, oigan, así también al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre padecerá de ellos. También lo mataron. Ese es el drama de la raza humana que no conoce su visitación. No la conoció con Elías el profeta, tampoco con el gran Elías Jesucristo. Porque el verdadero Elías es Jesucristo, mis hermanos. Entonces, hicieron con él en la primera venida todo lo que quisieron. Lo mismo ha pasado ahora en el fin del mundo. A Elías lo rechazaron, declararon que está equivocado, declararon que se puso a blasfemar, que no sé qué. Hermanos, rechazando la visita de Dios. Y el Elías de este tiempo, hombre, hizo una gran cosa. Restauró al Hijo del Hombre, a Jesucristo en la iglesia. Esa es la cosa más perfecta y más grande que hizo Elías el profeta en este tiempo. Restauró el ministerio de Jesucristo en su iglesia. Amén. Y hermanos, también rechazaron a Jesucristo este tiempo. Todas las iglesias, dice el hermano Branham, yo acuso a esta generación por haber crucificado de nuevo al Señor Jesucristo en sus púlpitos con sucias manos denominacionales. Amén. Yo acuso a esta generación, dijo el hermano Branham, por la segunda crucifixión de Jesucristo. Por eso están pasando las cosas que pasan, porque la humanidad no ha tenido misericordia con Dios. La humanidad ungida por Satanás, ciegos, insensatos, faltos de reflexión verdadera y sabiduría, han crucificado nuevamente al autor de la vida. Amén, Señor. ¡Qué insensatez tan grande! Bien, eso es estudiando la restauración en los personajes que trabajan en ella. El principal es Jesucristo y sus ángeles
Moisés y Elías. Amén. A eso se refiere la segunda venida y la restauración de todas las cosas. Los personajes que están involucrados en ese gran trabajo de Dios son esos personajes, no solamente un personaje. Amén. Elías el profeta, como hemos perdido la visión de Sí, Señor. quiénes son los personajes de la restauración. Amén, Señor. Hemos perdido por ceguera, por descuido. Pero el personaje central es el gran Elías, Jesucristo. Amén. Ese es el centro Aleluya. de los personajes. Ese es el que toca verdaderamente la trompeta. Amén. Así que, mis amados hermanos, por hoy dejemos claro que los personajes son tres: Amén, Señor. el Señor en medio, Elías y Moisés. Amén. Seguimos con la otra parte, la restauración de todas las cosas. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos ver y no olvidar cómo son verdaderamente las cosas en la Escritura y pasar por alto la escena. Por eso muchos ignoran y se quedan solo con un personaje, con Elías el hombre, y pierden la visión completa del panorama divino. Te damos muchas gracias y te pedimos que abran los ojos para que entendamos mejor qué es la restauración, el tiempo, los personajes, el alcance, el objetivo y los objetivos que hay en la gran restauración. Bendito seas, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor.